empezar un nuevo capítulo. Y vamos a ver las porción motora del sistema nervioso. También vamos a ver después la porción o la función integradora del sistema nervioso. Empecemos pero por la función motora. Dentro de la función motora, lo primero que vamos a estudiar es esta de las funciones motoras de la médula espinal y los reflejos medulares. Antes que hablar sobre ya la médula particular, diremos que la médula no es un lugar, no es un órgano o una porción del sistema nervioso donde pasan sensaciones y bajan órdenes efectoras para que se cumplan ciertas funciones, ya sea a nivel muscular o glandular. Solamente estas dos funciones evidentemente las tienen, ¿verdad? Porque los fascículos ascendentes están en la médula, llevan las sensaciones, y los descendentes que vienen desde las estructuras superiores traen las órdenes efectoras. Pero no es solo eso, no es como una autopista que va y viene, sino la propia médula tiene sus funciones. Es decir, la médula espinal cumple funciones específicas. Y esas funciones específicas tienen que ver con una serie de reflejos que están asentados en la propia médula. Bien, si hacemos un corte transversal de la médula, vamos a observar que en la sustancia gris, que está compuesta por las astas anteriores y las astas posteriores, hay una serie de neuronas. Y vamos a encontrar tres tipos de neuronas en particular. Vamos a encontrar estas neuronas, las neuronas sensitivas, las que recogen la sensibilidad de las fibras nerviosas A y C, como ya hemos visto, llegan hasta el asta posterior de la médula, estas fibras, trayendo las sensaciones desde los receptores. Esas neuronas ya las hemos estudiado. Luego están las motoneuronas anteriores. Estas motoneuronas anteriores están ubicadas en el asta anterior de la médula espinal. Ahí van a recibir las órdenes efectoras que vienen desde las estructuras superiores, y estas motoneuronas anteriores se van a continuar a través de sus axones con los nervios motores, los que van a llegar hasta los músculos. ¿Para qué? Para que se produzca el movimiento, llevando la orden efectora para que se produzca el movimiento. Y finalmente están las interneuronas. Las interneuronas van a comunicar las neuronas sensitivas y las motoras. Van a cumplir una función de integración entre lo sensitivo y lo motor, pero no solamente entre lo sensitivo y lo motor, sino también entre los diferentes niveles de la médula. Si hacemos este corte transversal, entonces, fíjense, encontramos aquí en el asta posterior la neurona sensitiva que lo está recibiendo, ¿no? El estímulo sensitivo que viene desde el nervio sensitivo. Luego están las motoneuronas anteriores, el asta anterior, y desde aquí parten los nervios motores hacia los músculos. Y finalmente estas pequeñas neuronas son muy excitables, tienen axones cortos, y todas estas neuronas van a cumplir esa función integradora de conectar las neuronas sensitivas con las motoras. O, mirando este corte o este dibujo, un corte también de la médula, podemos ver el asta posterior, el asta anterior. Hacia el asta posterior llegan las sensaciones de los nervios periféricos,
con las interneuronas corielástica anterior que van a llevar las órdenes motoras. ¿No es verdad? Pero también podemos ver que hay comunicación entre los distintos niveles de la médula. No solamente hay una comunicación entre neuronas, interneuronas y entre neuronas sensitivas y neuronas motoras, sino también entre los distintos niveles de la médula. Esto nos muestra entonces que la médula va a tener sus funciones propias. Están asentadas en la sustancia gris de la médula, en esta serie de neuronas, tanto sensitivas como motoras, y en especial estas interneuronas que integran la actividad medular. Bien, ahora nos ocuparemos de las neuronas anteriores o motoneuronas. Se llaman también motoneuronas porque son las que van a dar origen a través de sus somas a los nervios motores. Bien, hablaremos de las motoneuronas entonces. Si ustedes ven este dibujo, pueden observar que del asta anterior de la médula están partiendo dos fibras nerviosas, una negra y otra roja, ¿no? Esto nos muestra que tenemos dos tipos de motoneuronas, es decir, estas neuronas motoras que van a dar origen a estos nervios motores. Estos dos nervios motores se están dirigiendo hacia el músculo, esqueleto. Si observan la figura negra, es decir, esta fibra nerviosa color negro, vamos a ver que esta es una fibra que va a terminar en las fibras musculares, que tienen la función de contraerse. En cambio, la roja va a terminar en el músculo muscular, es decir, en los nervios del músculo, en el vientre del músculo, donde está este receptor sensitivo que se conoce con el nombre de uso muscular. Bien, esta neurona, la negra, se llama motoneurona alfa. Y esta otra, la roja, motoneurona gamma. Entonces, la motoneurona alfa se va a dirigir hacia las fibras musculares, llevando la orden para la contracción de estas fibras. En cambio, la motoneurona gamma va a terminar en el vientre del músculo a nivel del uso muscular. Bien, estas motoneuronas, tanto las alfa como las gamma, son motoneuronas o células bastante grandes, neuronas grandes, casi el doble del tamaño del resto de las neuronas que están en la médula espinal. Bien, hablaremos de las motoneuronas alfa. Vean, estas motoneuronas, las alfa, aquí podemos ver este otro dibujo. Estas son las dos neuronas motoras, los dos nervios motores. Digamos que estas dos nervios se han originado en las neuronas motoras. Fíjense, tenemos que esta motoneurona alfa es una motoneurona que va a continuarse con una fibra nerviosa tipo A alfa. Por eso se llaman motoneuronas alfa. Y recuerdan, las fibras nerviosas A alfa son las fibras más gruesas del sistema nervioso. Las fibras nerviosas, las A alfa, son las más gruesas. Y además, ¿qué otra particularidad tienen? Son las más veloces, ¿no? Las A alfa. Entonces, esta es una A alfa. Podemos observar que si voy atrás, aquí está el músculo, aquí tenemos 1, 2, 3, una representación de 1, 2, 3 fibras musculares, 1, 2 fibras musculares acá. Si voy a esta otra
a este otro dibujo, solamente tenemos una fibra muscular y otra fibra muscular, ¿no? Se supone que este es un músculo que tiene muchas fibras musculares. Bien, se supone entonces que este músculo tiene muchas fibras, ¿no? Muchas fibras que están por aquí, muchas más fibras. ¿Entienden? ¿No es verdad? Entonces, aquí tenemos que estas motoneuronas alfa, fíjense, al terminar se van a ramificar y van a ir a inervar cada fibra muscular, llevando que la orden efectora para que se produzca la contracción de esta fibra. ¿Entienden? Bien, entonces, ahora, estas fibras son capaces de estimular entonces de 3 a cientos de estas fibras musculares que están en cada músculo. Ahora veamos las motoneuronas gamma. Las motoneuronas gamma, por el contrario, podemos verlas aquí, fíjense, están llegando directamente ¿a dónde? Al uso muscular. No van a llegar a las fibras musculares, sino a estas otras fibras, las fibras intrafusales. A ver, vamos a dividir al músculo, a las fibras musculares en dos. Aquí voy a hacer prácticamente el mismo dibujo que está ahí, pero para que nos ayude en el futuro. Fíjense, aquí adentro está este órgano sensitivo, este órgano, voy a marcar otro color también, este órgano sensitivo que es el uso muscular. Y ven que aquí dentro del uso muscular hay unas fibras nerviosas, o unas fibras musculares, perdón, estas fibras musculares. Estas fibritas son también fibras compuestas por actina y miosina, pero tienen muy poca actina y muy poca miosina. En cambio, estas de aquí tienen abundante actina y miosina, porque son las que se van a contraer, ¿verdad? En cambio, estas tienen muy poca actina y miosina. En especial en el centro están casi desprovistas de actina y miosina. Estas fibras, las que están aquí adentro, dentro del uso, se llaman fibras intrafusales, ¿ya? En cambio, estas otras, las que están fuera del uso, porque no son parte del uso y son las que se van a contraer, estas se llaman extrafusales. Entonces, las motoneuronas alfa van a llegar ¿a dónde? A las extrafusales. Y ahí van a hacer la unión, la sinapsis, a través de la placa motora o de la unión neuromuscular, que ya hemos estudiado en el capítulo correspondiente a músculo, ¿recuerdan? Bien, esta es la unión. La motoneurona gamma va a llegar a estas, como podemos observar aquí. Fíjense, están llegando a las fibras intrafusales. Y ahora, estas motoneuronas se continúan entonces a través de unas fibras nerviosas A gamma. ¿Recuerdan? La división de las fibras nerviosas, A alfa, A beta, A gamma y A delta. Entonces, estas serían no las más veloces, las más veloces son las A alfa, tampoco las que están en el segundo lugar, las A beta, estas serían las A gamma, ¿sí? Que son también veloces y relativamente gruesas, 5 micrómetros por de grosor
y van a tener velocidades que van a estar en unos 40, 50 metros por segundo de velocidad de transmisión, de estímulo. Estas van a controlar el tono básico del músculo. Es decir, estas otras son las que participan en la contracción. Estas controlan el tono del músculo y tienen una función tanto motora, para controlar el tono básico del músculo, como sensitiva, porque desde aquí, vean ustedes estas otras fibras nerviosas que están partiendo, estas ya no son fibras motoras, sino son fibras sensitivas. Enseguida las vamos a estudiar. A esta terminación primaria y a esta terminación secundaria son fibras sensitivas que parten desde el uso muscular. Bien. Luego están las interneuronas, que son numerosas, están realmente conectando las áreas del asta anterior con el asta posterior, las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. Estas interneuronas son pequeñitas, de axones muy cortos, porque solamente actúan a nivel de aquí, de la médula espinal, comunican, ¿vean?, la parte motora o sensitiva con la parte motora, y además algunos niveles de la médula. Entonces los axones de estas neuronas son pequeños, cortos. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la función de estas interneuronas? Integrar lo sensitivo con lo motor e integrar los diferentes niveles de la médula. Ahora, vean, estas interneuronas forman, para cumplir estas funciones de integración, numerosos circuitos de los que ya hemos visto. Pueden haber circuitos divergentes, circuitos convergentes, circuitos de descarga repetitiva, estos circuitos reverberantes, todos los circuitos nerviosos que hemos estudiado en las anteriores clases, ¿de acuerdo? Entonces aquí los vamos a ver cómo estas interneuronas forman estos circuitos. Bien, ahora, yo les decía hace un momento que además de llegar al uso muscular, las fibras de las motoneuronas gamma, del uso muscular van a partir fibras sensitivas. De aquí, del uso muscular, van a partir fibras sensitivas, ¿no?, hacia el sistema nervioso central, hacia la médula espinal. Entonces, el uso muscular cumple una función sensitiva, ¿sí? Y tenemos aquí como principal órgano sensitivo del vientre del músculo al uso muscular. Pero además tenemos otro órgano sensitivo del músculo, además del músculo, otro órgano que está aquí, en el punto en el que se unen las fibras nerviosas, las fibras musculares. Aquí se unen las fibras musculares y forman el tendón. Ustedes saben que en este punto el músculo se llega a insertar en el hueso, ¿no es verdad? Y aquí hay otro órgano sensitivo. Este órgano sensitivo que también envía su información sensitiva mediante un nervio sensitivo hacia la médula espinal. Este órgano se llama órgano tendinoso de Golgi, un órgano sensitivo. Entonces, fíjense, tenemos dos receptores sensitivos en el músculo que se encargan del control muscular. ¿Para qué sirven estos dos órganos sensitivos? Los usos y los órganos tendinosos del Golgi. Van a enviar información sensitiva sobre el estado funcional del músculo en cualquier momento. Es decir, cada milisegundo que va pasando, estos dos órganos están enviando información sensitiva de cada uno de los músculos que tenemos. Ustedes están sentados ahí sin hacer nada,
digamos, de actividad física, entonces están mandando estos dos órganos la información sobre el estado en el que está. Si su mano está escribiendo, está mandando la información sobre los músculos de la mano que están escribiendo en este instante. ¿Ven? En cualquier momento mandan información. Ahora, ¿qué tipo de información mandan estos dos órganos sensitivos? Para empezar, los usos que están aquí, el vientre, el usos, o sea, hablaríamos de que cada músculo tiene un uso, ¿no? Entonces estos usos es esta parte central del músculo que está en el vientre, por eso se dice eso. Fíjense, va a enviar la información sobre la longitud del músculo. Cuánto se estira un músculo, si quieren ustedes, y la velocidad del cambio de la longitud. Si este músculo en este momento tiene esta longitud y se contrae, va a tener luego esta longitud, ¿no es verdad? Y esa información va a partir de aquí, del uso muscular a través de esta fibra nerviosa. Si nuevamente se extiende el músculo, va a cambiar su longitud, inmediatamente la información va a partir desde el uso hacia el sistema nervioso. Entonces va a ir avisando, por ejemplo, si yo estoy en este momento con mi brazo extendido, ¿no es verdad? Tiene una longitud mi músculo. Si lo contraigo, si lo flexiono, los músculos van a tener otra longitud. Esa información va a partir desde el uso muscular. Y vean, no solamente la longitud en cada instante, sino además la velocidad de cambio, porque va cambiando la longitud del músculo. Hay momentos en que la longitud es la misma durante mucho rato, porque no lo muevo, pero después puedo cambiar rápidamente y la longitud va a cambiar. En cambio, el órgano tendinoso de Golgi no tiene esa función. Fíjense dónde está el órgano tendinoso de Golgi, está en el tendón. ¿Y qué función va a cumplir aquí en el tendón? Va a enviar una información sobre la tensión tendinosa que se está ejerciendo aquí. Es decir, cuanto más fuerza hace un músculo, mayor tensión hay en el tendón. Recuerden ustedes que el tendón es el lugar donde se está insertando el músculo. Entonces, cuando el músculo hace fuerza, aquí hay una tensión enorme, ¿verdad? Y cuanto más fuerza hace un músculo, con mayor fuerza se contrae, mayor tensión va a haber a nivel del tendón. Entonces, esa información es transmitida desde el tendón hacia el sistema nervioso. Esta información es muy importante. Además, no solamente sobre la tensión que se está ejerciendo en determinado músculo, sino también la velocidad de cambio. Con cuánta velocidad cambia ese grado de tensión que se está ejerciendo a nivel del músculo. La velocidad de cambio que hay, ¿no? Entonces, esas dos variables son las que van a ser proporcionadas por estos dos órganos sensitivos. Entonces, tenemos estos dos receptores sensitivos que están informando constantemente al sistema nervioso central sobre estos dos aspectos fundamentales, porque el sistema nervioso necesita saber cuál es la longitud, la velocidad de cambio de las longitudes de cada uno de los músculos de nuestro cuerpo, y también de la tensión tendinosa, es decir, de la fuerza de contracción que se está ejerciendo en cada uno de los músculos de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para poder dar el próximo movimiento. Si no, no se podría dar el próximo movimiento. Bien. Entonces, aquí podemos ver en este dibujo grande las fibras motoras, la motoneurona alfa, la motoneurona gamma, luego la fibra sensitiva que parte del uso muscular y la fibra sensitiva que parte del tendón, del órgano tendinoso de Golgi. Las dos
motoneuronas parten del asta anterior y las fibras sensitivas, tanto la que parte del uso como la del órgano tendinoso, termina en el asta posterior. Ahora vean cómo esta información se va a integrar. ¿Quién va a integrar en la médula? Estas pequeñas neuronas que decíamos hace un momento, las interneuronas, ¿no? Son neuronas excitables que están comunicando, que están integrando la información sensitiva con la información motora. Bien. Ahora, si tenemos los usos musculares y los órganos tendinosos, esta información tiene que partir a través de fibras sensitivas que se dirigen hacia el asta posterior de la médula. Y este uso muscular podemos ver que tenemos dos fibras sensitivas que parten llevando información sensitiva hacia la médula espinal. Y a estas dos fibras se las conoce en sus orígenes como la terminación primaria y la terminación secundaria. Fíjense aquí, esta es la terminación primaria y esta va a ser la terminación secundaria. La terminación primaria, también conocida como ángulo espiral, fíjense porque se envuelve como una espiral en su terminación, las fibras intrafusales, como una espiral se ve envolviendo, por eso ángulo espinal, es una fibra nerviosa sensitiva que va a rodear la porción central de cada uso y desde aquí va a enviar señales hacia la médula espinal. Y fíjense el grosor de esta fibra, ¿no? Es de 17 micrómetros, más gruesa todavía que la motoneurona alfa. Esto quiere decir que la velocidad con la que envía es altísima, ¿no es verdad? 17 micrómetros, una velocidad de las más altas del sistema nervioso central. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de la división de las fibras nerviosas, hemos hablado de la división fisiológica también. Y la división fisiológica dividía a las fibras como, ya no como A, B o A y C, sino 1, ¿no es verdad? Y la 1 se subdividía en 1A, 1B, ¿no? Fíjense, estas son 1A. En números romanos, 1, 2, 3, ¿recuerdan? Estas son 1A, es decir, las fibras más gruesas y más veloces de todo el sistema nervioso central. Tienen 17 micrómetros de diámetro, la terminación primaria. Imagínense, envía entonces sus señales a 70 y 120 metros por segundo, las velocidades más altas del sistema. Perdón. Terminación primaria. Bueno. Ahí. Después vamos a ver entonces la terminación secundaria. Primero hablaremos de esta función receptora del uso muscular. Esto se me ha desordenado esta diapositiva. Primero tendríamos que haber visto esto, ¿no? La función receptora del uso, la terminación primaria. No, ese es el doctor. ¿Qué? Ese era receptores sensitivos musculares, ya hablamos. Y está bien funciones receptoras. Ahí. No, después la terminación secundaria. Sí, eso viene después, pero Ahí, más ¿no? entendiendo. Ya. Bien, entonces la función receptora del uso muscular, ¿no? Fíjense, el uso va a tener una función receptora. ¿Y a través de quién tiene la función receptora el uso muscular? A través de estas motoneuronas gamma, ¿no es verdad?
Fíjense, cada una de estas motoneuronas gamma, donde estamos con las motoneuronas gamma, aquí vamos a dibujar, ¿no? Estas azules. Estas son las No, estas son las sensitivas. ¿Estas dos rojas son las sensitivas o no? Sí. Ya, entonces las motoneuronas gamma, van a llegar hacia las fibras intrafusales. Van a tener información de tipo motor, ¿no es verdad? Estas fibras son fibras esqueléticas, como les decía hace un momento. Tienen actina y tienen miosina, pero en muy poca cantidad. En especial, en la parte central están totalmente desprovistas de actina y miosina. Donde hay más actina y miosina son en los extremos, y en esos extremos es donde van a llegar estas fibras motoras, las motoneuronas alfa o gamma, perdón. Ahí van a llegar y van a traer información motora, y van a cada vez que viene la información desde el asta anterior y llega hacia las fibras musculares mediante las motoneuronas alfa para que se contraiga el músculo, al mismo tiempo está llegando información a los usos para que estos también se lleguen a contraer, pero no van a participar en la fuerza de contracción, sino van a otorgar el tono al músculo. Básicamente esa es la función de estas motoneuronas gamma, ¿no? Ahora, luego está la inervación sensitiva del uso. Es a través de estas dos terminaciones, la terminación primaria y la terminación secundaria. Acabamos de ver la terminación secundaria o la primaria, y ahora veamos la secundaria. Fíjense, la terminación secundaria va a ser otra que está al lado de la terminación primaria. Está exactamente al lado de la terminación primaria. La diferencia de esta terminación primaria es que no termina no se une mediante este mecanismo ánulo-espiral a la fibra intrafusal, y que además es un nervio de la clasificación tipo 2, que viene a ser prácticamente como un A beta más o menos, ¿no? Entre A beta y A gamma. Este nervio tiene, fíjense, un diámetro menor, 8 micrómetros. También la velocidad va a ser más lenta de transmisión que la de la fibra de la terminación primaria. Esta es la terminación secundaria. Esta no se extiende en los usos con esta terminación ánulo-espinal, sino espiral, más bien como las ramas de un arbusto se va a ir extendiendo. Fíjense, aquí tenemos las dos terminaciones, la terminación ánulo-espinal, espiral o primaria. Esta es la terminación primaria aferente, la sensitiva, y esta es la secundaria, ¿no? Las dos terminaciones. Ahora, si ustedes observan en este dibujo, la terminación primaria va a llegar a dos tipos de fibras musculares intrafusales que son diferentes. Vean, esta es una fibra intrafusal, estas fibritas, una de estas, que tiene los núcleos agrupados, es decir, están agrupados. Por eso a esta fibra se la conoce como fibra en bolsa nuclear. ¿Sí? En bolsa. Es como si tuviéramos en un bolsón, en una bolsa, muchas naranjas, ¿verdad? Agrupadas. En cambio, esta otra fibra, si ven aquí abajo, no tiene la misma disposición de los núcleos. Aquí los núcleos están uno detrás de otro.
A esta fibra se la conoce en cadena nuclear. Entonces tenemos dentro de las fibras intrafusales, estas que están aquí adentro, dos tipos de fibras. Todas esas fibras intrafusales no son iguales. Unas son en bolsa nuclear y otras en cadena nuclear. Esto es importante porque, fíjense, la terminación primaria va a llegar o va a partir, si queremos, de las fibras en bolsa nuclear y también de las fibras en cadena nuclear. Entonces esta es una terminación que inerva las dos fibras, las de bolsa y las de cadena. En cambio, la terminación secundaria, esta que se extiende como ramas de un arbusto, solamente parte de la terminación, de la fibra en cadena, nada más. No toca a las de bolsa, ¿no? Solamente a las de cadena. Bien. Por otro lado, hemos hablado de los nervios gamma, ¿verdad? De las fibras motoras gamma. Fíjense, también las fibras motoras gamma, cuando llegan al uso, se van a dividir en sus terminaciones. Y vamos a tener dos tipos de fibras gamma. Una fibra gamma que es la dinámica. Vamos a ver las características de la respuesta dinámica a través de estas fibras. Fíjense, estas son las fibras dinámicas, gamma dinámicas, que solamente llegan a las fibras de bolsa, ¿no es verdad? Y las estáticas, las fibras gamma estáticas, que van a llegar a las de bolsa y a las de cadena, ¿no? Por eso es importante esta diferenciación entre las fibras intrafusales en bolsa y las fibras en cadena nuclear, porque van a cumplir importantes funciones. Bien, entonces las fibras intrafusales, como acabamos de ver el dibujo, se dividen en fibras musculares de bolsa y fibras musculares de cadena, por estas características, ¿no? Ahora, en las de bolsa nuclear vamos a tener 1 a 3 en cada uso de estas fibras musculares, de las de bolsa, tienen varios núcleos que se encuentran agregados en bolsas, ensanchadas, agrupados en la porción central. En cambio, las de cadena van a ser más numerosas, de 3 a 9, o sea, 3 veces más que las de bolsa, ¿no es verdad? Y sus núcleos están alineados, uno detrás de otro, a lo largo de toda la región receptora del uso. Bien, ahora, ¿por qué son importantes estas dos tipos de fibras en sus terminaciones? Vean, cuando se estira la porción receptora de uso con lentitud, si yo estiro mi brazo y lo dejo con lentitud hasta un punto en el que termina de estirarse el músculo, y desde luego al estirarse el músculo se estira también el uso, ¿no es verdad? La porción sensitiva. Vean, el número de impulsos que se transmiten está directamente relacionado con el grado de estiramiento. O sea, de aquí, a través de estas dos tipos de fibras sensitivas, las que están que parten desde los usos, van a partir, desde luego, impulsos que van a estar directamente relacionados con el grado de estiramiento, ¿no? Hasta el punto en el que yo termino de estirar y todavía van a seguir informando hacia el sistema nervioso sobre la longitud, el estiramiento del músculo. A eso se llama respuesta estática. La respuesta estática, cuando se estira con lentitud el músculo y se termina de estirar. ¿Qué es lo que pasa? Estos receptores empiezan a enviar señales
directamente relacionadas con el grado de estiramiento que tiene el músculo. E incluso cuando se termina el estiramiento, cuando el músculo ya está inmóvil, continúan enviándose señales sobre esta información al sistema nervioso central. ¿Quiénes van a estar involucrados en transmitir esta información? Las terminaciones primarias y las secundarias. Fíjense, las terminaciones primarias y las secundarias van a seguir enviando información. Si recuerdan, las primarias están directamente, digamos, parten desde dónde, desde las fibras en bolsa y de las fibras en cadena, y las secundarias solamente desde las fibras en cadena. Entonces, tanto primarias como secundarias están enviando información sobre este estiramiento del músculo, ¿sí? Cuando el estiramiento se hace lentamente, cuando hacemos ese movimiento lento y va cambiando poco a poco la longitud del músculo, ¿no es verdad? En cambio, la respuesta dinámica es otra. Fíjense, esta tiene que ver cuando el receptor, el uso, se estira repentinamente, cambia de longitud con velocidad, ¿no? Que aumenta o disminuye repentinamente la longitud de este receptor. Entonces va a ir la información, esa información a través de la terminación primaria solamente, ¿sí? Ya no va a enviar la terminación secundaria, solo la terminación primaria, y a eso se llama como respuesta dinámica. A esta velocidad de cambio que hay en la longitud del músculo, cuando esta velocidad se produce rápidamente, ¿no es verdad? Es decir, ya no estamos hablando que el músculo se estira con lentitud, sino el músculo puede cambiar de longitud en una fracción de segundo, como cuando parpadeamos, ¿no? Parpadeamos en fracciones de segundo, y esos músculos, al contraerse para parpadear, cambian de longitud y vuelven, primero se acortan y luego se vuelven a alargar en su longitud. Esa información sobre estos cambios de longitud del músculo se llama respuesta dinámica. ¿Y quién es la terminación? Solo la terminación primaria. Aquí ya no interviene la terminación secundaria. La terminación primaria, ¿desde dónde parte? Desde las dos tipos de fibras, desde la fibra en bolsa y desde las fibras en cadena. Bien. Ahora, también los nervios motores, estos gamma, están involucrados en la respuesta dinámica y estática, obviamente, porque no solamente es información sensitiva, sino también están llegando órdenes motoras, ¿no es verdad?, a través de los gamma. Entonces tenemos los gamma dinámicos y los gamma estáticos. Hace un momento en el grupo ya vimos los gamma dinámicos y los gamma estáticos. Lo veremos para que les recuerden para aquí adelante. Fíjense, las fibras gamma dinámicas, estas ya no son aferentes, sino son eferentes, están llegando solamente a las fibras en bolsa. En cambio, los estáticos llegan a las dos, ¿verdad? A los dos tipos de fibras. Bien, vamos a volver atrás para ver de qué se trata el control que hay de la intensidad de la respuesta estática a través de estos nervios. Fíjense, cuando los nervios motores gamma dinámicos van a excitar a las fibras intrafusales en bolsa, solamente a las de arriba, ¿no es verdad? Y la respuesta dinámica, es decir, la de la velocidad de cambio, queda muy potenciada. En cambio,
la respuesta estática casi no es afectada. Entonces, ¿para qué tenemos entonces nervios gamma estáticos y gamma dinámicos? Los unos van a actuar, los estáticos o los dinámicos van a actuar cuando la velocidad de cambio de la longitud es rápida, ¿no es verdad? Cuando se produce un cambio rápido, repentino de la longitud del músculo. En ese momento llega órdenes motoras hacia estas fibras intrafusales a través de los nervios gamma dinámicos. En cambio, cuando estamos haciendo un movimiento lento, cuando hay la respuesta estática, van a llegar a través de los nervios gamma estáticos. Y estos se encargan de inervar dos tipos de fibras musculares intrafusales, las de cadena y las de bolsa. ¿Recuerdan? Y van a favorecer ¿qué cosa? La respuesta estática. Esta respuesta de estiramiento lento del músculo, de cambio de longitud muy lenta del músculo, eso van a favorecer. En cambio, no van a favorecer, o muy poco, a la respuesta dinámica. La otra, la respuesta dinámica, va a ser a través de los nervios gamma dinámicos. ¿Está claro? Bien, pero para que ustedes puedan entender mejor esto, tienen que irse a estudiar, ¿sí? Porque es complejo, como ustedes podrán ver, no es tan sencillo. Bien, entonces solo para recordar, dentro del pulso muscular, que es un órgano sensitivo que nos da información sobre la longitud del músculo y de la velocidad de cambio de la longitud del músculo, tenemos varias estructuras, ¿no? Para empezar, tenemos las fibras musculares intrafusales, que podemos dividirlas en dos, las fibras en bolsa nuclear y las de cadena nuclear. Otro aspecto importante es que como este es un órgano sensitivo, de él parten fibras nerviosas sensitivas que llevan información sensitiva hacia la médula espinal. Esta información sensitiva, ¿sobre qué tiene que ver? Sobre la longitud del músculo y sobre la velocidad de cambio de esa longitud, recuerden ustedes. Entonces, para informar estas dos situaciones, la longitud y la velocidad del cambio, tenemos dos tipos de terminaciones sensitivas. Una, la terminación primaria, fíjense, esta es la terminación primaria, que parte desde las fibras en bolsa y desde las fibras en cadena. Por aquí va una información hacia el sistema nervioso central. ¿Qué información va a ir por estas dos, desde aquí, sobre la longitud del músculo y también de la velocidad de cambio? Recuérdense que la terminación primaria interviene en las dos respuestas, en la estática y en la dinámica, ¿no es verdad? Aquí también tenemos la terminación secundaria. Esta terminación secundaria solamente parte de las fibras en cadena. Y cuando interviene la terminación secundaria, solo en la respuesta estática, no en la respuesta dinámica. La respuesta estática y la dinámica es de la terminación primaria. La respuesta estática solamente en la respuesta estática también va a intervenir la terminación secundaria. Bien, luego además tenemos las dos fibras motoras que están llegando, los de los nervios gamma. Hay uno que va a participar de la respuesta estática y otro de la respuesta dinámica. El nervio estático se llega solamente a las fibras en bolsa nuclear. En cambio, el nervio dinámico va a llegar tanto a las de bolsa como a las de cadena nuclear, ¿verdad? Y va a participar de la respuesta tanto estática. Este va a ser predominantemente la respuesta estática, ¿verdad? Y poco en la dinámica. En cambio, la fibra dinámica va a participar en la respuesta dinámica y menos en la estática. ¿De
nada en esto. Bien. Ahora, hablaremos del reflejo miotático muscular. Una pregunta, doctor. Sí. La terminación nerviosa microespinal y la terminación secundaria serían un tipo de fibra gamma. A ver, otra vez. La terminación microespinal y la terminación secundaria serían tipos de fibra gamma. No, No. son A. Son tipo A, son súper veloces, más gruesas. 1A. ¿No? 70 metros por segundo. O sea, De 70 a 120, ¿no? sería una división de las motoneuronas gamma. No. Fíjate, estas son las motoneuronas gamma. Estas son motoneuronas que han salido del asta, estas han venido del asta anterior, trayendo información motor, ¿no? Estas son las terminaciones. Esta es la terminación secundaria, primaria, y esta la secundaria, por decir, ¿no es verdad? Estas, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia el asta posterior. Están llevando ¿qué cosa? Información sensitiva. Entonces no tienen nada que ver con esto, ¿no? Estas dos son motoras. Estas son las gamma y estas son las alfa, que están viniendo desde el asta anterior. En cambio, esta se está dirigiendo hacia el asta posterior. ¿Sí? Ahora, y enseguida vamos a ver cómo funcionan estas dos. Ahora, en este momento las hemos visto un poco aisladas, ¿verdad? Lo sensitivo, lo motor. En el reflejo miotático muscular vamos a ver la manifestación más sencilla de funcionamiento del uso muscular. Cuando se estira un músculo, se activan los usos, ¿no es verdad? Si este músculo se estira, ¿qué va a pasar? Se van a activar los usos musculares, y esa activación de los usos va a llevar la información a través de estas fibras sensitivas hacia el asta posterior. ¿Y cuál va a ser la respuesta del músculo? Contraerse inmediatamente. ¿Sí? Esa es la manifestación más sencilla que tiene la estimulación de un músculo. Se estira un músculo, ¿sí? Y luego el uso se va a estirar también, va a elevar esa información hacia el sistema nervioso central, hacia el asta posterior, y la respuesta inmediata que se va a integrar, ¿verdad? Esa información se va a integrar en la médula. La respuesta inmediata va a salir por el nervio motor, por el alfa. ¿Para qué? Para que se contraiga inmediatamente el músculo. A eso se le conoce como reflejo miotático. Todos los músculos tienen la capacidad de responder así, porque todos los músculos tienen uso. Si pudiéramos estimular todos los usos musculares, encontraríamos esta respuesta de contracción. Podemos hacerlo en varios músculos donde accedemos a estimular el uso. Por ejemplo, vamos a ver que el reflejo papelar, este reflejo que hace que estiremos la pierna, ¿verdad? Cuando hay un golpecito con el martillo de reflejos, ese es un reflejo miotático. Hay varios reflejos maceterinos, un reflejo miotático, un reflejo orbicular. Esos reflejos los vamos a aprender en práctica, en el laboratorio. Todos los reflejos vamos a aprender a sacar. Pero esos son reflejos miotáticos. Muestran la manifestación más sencilla del funcionamiento del uso muscular. Aquí veamos en este dibujo entonces lo que pasa, lo que les estaba diciendo en este momento. Fíjense, si este es el uso muscular, está en el centro del vientre del músculo, ¿no es verdad? Este es el uso. ¿Estos qué son? Las terminaciones primarias y las secundarias. ¿Hacia dónde se están dirigiendo? Hacia el posterior. Hacia el asta posterior. Esta es la motoneurona, ¿no es verdad? Alfa. ¿Hacia dónde está ligada la motoneurona? Hacia las fibras musculares, las que se contraen. Ahora, si yo
vengo y con mi martillo de reflejos, ¿ya? Es un martillo, por si acaso, golpeo, hago un toque a uso muscular, que es sobre esta parte del uso muscular. ¿Qué va a pasar? El uso se va a estirar con el golpe. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ir un potencial de acción que va a llegar a la neurona del asta posterior. La neurona del asta posterior se va a inmediatamente poner en comunicación, en contacto con la del asta anterior, y por aquí va a salir una orden motora para que este músculo se contraiga, ¿no? Doctor, entonces todos los reflejos no necesitan llegar hasta el cerebro, ¿no? Directamente a No, la bueno, estos miotáticos. Estos reflejos. Los miotáticos, vamos a ver que hay reflejos más complejos, estos son los reflejos más sencillos. Este es prácticamente un arco reflejo que va a una orden aferente y una respuesta aferente que ahí inmediatamente, ¿no? O sea, estos reflejos están asentados en la médula espinal, directamente. Para mayor graficación, para hacer un poco más gráfico esto, a ver, sentate ahí. Sí, sentate. Con las piernas colgando. Así ya, pues para que Hay que grabarlo. Hay que grabarlo. Bien, fíjense, aquí yo voy a utilizar todas estas indicaciones, pues vamos a ver mejor en la práctica, pero ubico el tendón del cuádriceps y voy a golpear. No tiene reflejo. No necesita ser un gran reflejo, ¿no? Dele más duro. Hay muy poquito, ¿eh? Con ganas. No. Dele sin miedo. Si no se necesita dar fuerte. Para darles, para hacer no necesitan golpear. Basta que el peso del propio martillo vaya. Que haga un buen reflejo. Ah, sí. Sí. ¿No es verdad? Ahí la respuesta. Entonces, ¿qué hago? Golpeo, ha partido por las terminaciones primarias y secundarias, nervio sensitivo, ha llegado a la médula y ha vuelto por el nervio motor. ¿Para qué? Para que haga el reflejo. ¿No es verdad? Aquí creo que estaba mínimo, pero sabe. Bueno, eso es lo que hacemos. Ese es fíjense, entonces estamos viendo aquí es el reflejo miotático. Todos los músculos tienen reflejo miotático. Es el arco reflejo. Es un reflejo de tipo monosináptico. ¿Por qué será monosináptico? Una sola conexión. Porque tiene una sola sinapsis. Es tan sencillo este reflejo, este circuito nervioso es tan sencillo que no hay mayor, digamos, complejidad, ¿no? No necesita involucrar a mayores estructuras. Además, una característica del reflejo miotático es que el estímulo, ¿dónde parte? En el músculo. ¿Y dónde termina? En la fibra muscular. El mismo músculo. Fíjese, el reflejo, ¿dónde termina? Y a la respuesta, perdón, ¿dónde va? Al mismo músculo del que ha partido el estímulo. No a uno diferente, sino al mismo. Ahora, ese es el reflejo miotático, ¿no? Ahora, estos reflejos miotáticos que nosotros tenemos
están en todos los músculos, cuidan, o sea, que los músculos cuando dan la respuesta lo hagan mediante movimientos como, digamos, desordenados, como sacudidas, ¿no? Sino que la respuesta sea siempre bien amortiguada. Entonces el reflejo miotático tiene una función amortiguadora, ¿no? Hay un reflejo miotático interesante que es el reflejo del clono de las ancas, se llama. Si cuando nos ponemos en sentadillas o en cuclillas, ¿no? Deja caer, cuando termina de llegar al fondo en sentadillas, ¿cómo termina el movimiento? Balanceándose, ¿no es verdad? No terminamos quietos generalmente, sino balanceándonos. Hay una función amortiguadora del estiramiento de estos músculos, no se estiran, pero se estiran a tal punto que luego la contracción viene inmediatamente. Estamos hablando de que estos músculos, las piernas de los músculos se van a estirar tanto que el uso se va a estimular y va a venir una contracción y vamos como balanceando al final, se va amortiguando el reflejo. Si no funcionara el uso muscular, esta respuesta sería muy desordenada, no podría ser así tan amortiguada, ¿no? Sería entrecortada. Tiene una capacidad de suavizar, digamos, el movimiento muscular, de amortiguar el movimiento muscular, este reflejo miotático. Vean esta gráfica. La gráfica A, la roja, nos muestra cómo el reflejo miotático suaviza la respuesta del músculo, ¿no? Aquí viene el estímulo, fíjense, no hay grandes oscilaciones en la respuesta del músculo. En cambio, este otro que está denervado, este músculo está denervado, es decir, cortada esta comunicación sensitiva, y cuando se hace el estímulo al uso, la respuesta va a ser tremendamente entrecortada, ¿no? Una respuesta desordenada de parte del movimiento muscular. No podríamos hacer tan suave que lo puedo hacer. Fíjense, se va estirando poco a poco, y al estirarse, ¿quién está informando? Los nervios sensitivos. Estamos con una respuesta estática que está partiendo de las dos terminaciones, recuerden, de las primarias y de las secundarias, y está enviando esa información para que vaya siendo suave el movimiento, ¿no ven? Porque si no hubiera eso, si no tuviéramos esta información y solamente vendría la motora, si solamente hubiera una información motora, ¿cómo sería? O solamente esto, o unos movimientos entrecortados, como este. Fíjense, ¿no es verdad? Solamente estaría la orden motora, pero no está inmediatamente la retroalimentación sensitiva para ir informando sobre cuánto se está estirando en cada instante el músculo, para ir controlando ese grado de estiramiento. Por eso podemos hacer también un movimiento tan suave, tan lento, ¿verdad? Ahora, no solamente interviene esta información, después vamos a ver que también intervienen los músculos agonistas, los antagonistas, intervienen la modulación que va a venir por parte de otras estructuras del tronco del encéfalo que intervienen en el movimiento. El movimiento no solamente es un estímulo aferente y uno eferente, no, hay muchos componentes. Está en el cerebelo, los ganglios basales, muchas estructuras para un solo movimiento. Si ustedes recuerdan, al asta anterior de la médula, ¿cuántos fascículos llegan? Descendentes.
¿Cuántos fascículos hay? El piramidal, el 14. fascículo del núcleo rojo, ¿no es verdad? El vestíbulo espinal, el retículo espinal, el cerebelo espinal, o sea, un montón de fascículos nerviosos. Todos esos fascículos están llegando con información que motora. ¿Para qué? Para que se haga un movimiento. Están viniendo desde la corteza y desde la corteza comunicándose con las diferentes estructuras para que el movimiento que voy a hacer sea preciso, exacto. O sea, no es solamente esto, es parte del movimiento. Bien, entonces, pero fíjense, si no hubiera el control sensitivo por parte del uso, si el uso estuviera, digamos, aislado desde el punto de vista sensitivo, cortamos esta información sensitiva, denervamos aquí y no va la información sensitiva, los movimientos motores serían así de recortados. Es lo que hicimos con los batracios, ¿no? Al momento de inhabilitar la función medular, quedaba sin nervios sensitivos, por tanto la reacción era de las piernas. No. Ahí también los motores, las dos cosas. No, los motores estaban, pero lo sensitivo no estaba porque se relajaba el... Las dos cosas están cortadas, motor y sensitivo, porque al hacer la destrucción de la médula estás destruyendo la porción motora como la sensitiva. Lo que pasa es que en ese músculo no estamos viendo es solamente la reacción por la carga iónica, ¿no? Solamente por el potencial de acción, sí. ¿no es verdad? Por la despolarización. O sea, estamos despolarizando el músculo directamente en un medio líquido que se mezcla en líquido. Entonces, ¿en qué caso sería que haya ese corte? ¿Hay alguna enfermedad, patología, algo? Claro, cuando hay, por ejemplo, cuando no hay una integración de los nervios sensitivos adecuadamente a nivel por accidentes, por infecciones, por intoxicaciones, aquí, fíjate, esta integración que estamos estudiando, cuando hacemos un reflejo, el reflejo maceterino, por decirte, ¿no es verdad? ¿Qué nervios van a estar involucrados en el reflejo maceterino? ¿Cuál es el nervio sensitivo que lleva información desde el macetero? ¿No? El Macetero. Nervio mandibular. Ya es un nervio sensitivo. Y motor al macetero. El trigémino, quinto par. El trigémino, quinto par. Y el trigémino también es el mandibular. Fíjense, las dos ramas, la sensitiva y la motora, las estamos examinando, cómo está la integración entre estas dos ramas. Si no hay respuesta o la respuesta es exagerada, vamos a ver que hay un problema que está ocurriendo en esta integración de la rama sensitiva de este músculo con la rama motora de ese mismo músculo. ¿Verdad? Para eso siempre los reflejos. Bien. El reflejo rotuliano es el que hemos hecho hace un momento aquí, es aplicando un golpe en el cuádriceps, en realidad en el tendón del cuádriceps, y vamos a obtener la respuesta de estiramiento, de extensión de la pierna, ¿no? Se puede valorar el grado de excitación de los centros situados a nivel de la médula en la integración de la vía sensitiva con la motora. Y este es el otro, el clono, cuando hay esta otra acción. Vamos a ver en práctica, se van a poner de cuclillas y van a ver que no caen de cuclillas quietos, ¿no es verdad? O no vamos bajando de una forma escalonada, sino hasta el fondo, y ahí nos amortiguamos. Se estira el uso y hay una contracción. Se vuelve a estirar y se contracción hasta que termina el último estiramiento y la última contracción y nos quedamos quietos, ¿no? Bien.
Ahora, también tenemos el reflejo tendinoso de Golgi. También tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que este es un reflejo interesante. ¿Dónde está el órgano tendinoso de Golgi? Aquí. En el tendón. Desde aquí va a llegar información sobre qué? Sobre la tensión, sobre la fuerza que se está ejerciendo sobre este tendón, en especial cuando el músculo se contrae. Entonces, aporta información instantánea sobre el grado de tensión en cada pequeño segmento de cualquier músculo. Como aquí en el tendón es donde mayor fuerza hace el músculo, toda la fuerza del músculo se va a transmitir ¿hacia dónde? Hacia el tendón. Entonces, ahí este órgano recibe información sobre todo el músculo. ¿Para qué nos sirve? Este músculo o este receptor va a recibir esta información para poder en un determinado momento, si la tensión es demasiado alta y si esa tensión amenaza con la integridad de una fibra muscular o finalmente con la integridad del propio tendón, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Puede desgarrarse el músculo por la demasiada fuerza o incluso desinsertarse el tendón del lugar donde está insertado por una fuerza extrema. Entonces esta información va inmediatamente a la médula espinal y ahí ¿qué se produce? Una respuesta que baja la tensión del músculo. Inmediatamente baja la tensión y el músculo se relaja, digamos, ¿no es verdad? Y pierde la contracción tan enérgica que está realizando y se protege al músculo de una lesión. Este es un reflejo de tipo inhibitorio. El otro más bien es excitador, ¿verdad? Provoca la contracción del músculo, el reflejo del miotático. Se estira el uso y la respuesta es una contracción. Aquí hay demasiada fuerza, demasiada tensión en el músculo, va esta información y vuelve por el nervio motor. ¿Para qué? Para que se inhiba el músculo y se pueda liberar de tanta tensión. Al liberarse el músculo de esa tensión, se lo protege, se evita un daño en el músculo. También le va a ofrecer una respuesta dinámica y una respuesta estática como la anterior. Si la tensión aumenta bruscamente, la reacción es potente, la respuesta dinámica. Es decir, la reacción, el músculo aumenta poco a poco, igual que en el caso del estiramiento, ¿recuerdan? Si hay un estiramiento lento, la respuesta es la estática. Aquí también, cuando la tensión aumenta lentamente, entonces la respuesta va a ser también estática. ¿Cuándo aumenta lentamente una tensión de un músculo? Cuando voy haciendo fuerza, poco a poco aumentando la fuerza de un músculo, lentamente. Entonces es una respuesta estática. Y cuando la tensión está en un movimiento, digamos, brusco, instantáneo, aumenta demasiado, la respuesta es la respuesta dinámica. Cuando generalmente muchos deportistas llegan a sufrir desgarros, este tipo de lesiones musculares, hacen un movimiento en un instante, ¿no? Que exageradamente, digamos, que sobrepasa sus propias capacidades ese movimiento. Entonces el músculo puede llegarse a desgarrar. ¿Sí? No ha habido la respuesta dinámica necesaria para que el músculo se relaje. Entonces ahí sobreviene una lesión, ¿no? Bien.
Ahora vean, ¿cómo se realiza la transmisión de impulsos desde el órgano tendinoso de Golgi hacia el sistema nervioso central? Estas fibras, las que parten del órgano tendinoso de Golgi, son fibras 1T, muy gruesas, ¿no? Fíjense, 16 micrones, va a una gran velocidad, un poco menos que las fibras 1A de la terminación primaria. Entonces, por aquí va a gran velocidad hacia la médula. Desde el asta posterior de la médula, esta información va a seguir por el fascículo espinocerebeloso posterior hacia el cerebelo y hacia la corteza cerebral. Vean, esta información ya no se queda en la médula, sino va a ir hacia el cerebelo. Y luego, la información que va a volver hacia la médula espinal va a provocar un reflejo inhibidor. Es decir, se va a inhibir la acción de contracción de este músculo y la tensión va a bajar. Y entonces, al bajar la tensión, se puede producir quiero decir, al bajar la tensión, el músculo se va a proteger, no va a producirse una lesión o algo por el estilo. Entonces, este es un reflejo de tipo inhibidor. Bien, aquí quedaremos. Mañana vamos a ver estos reflejos de revisores y los reflejos de retirada para entrar en la próxima clase. Continuaremos. Entonces, hemos visto la naturaleza y la característica del reflejo miocárdico, ¿no? Hemos visto que siempre que haya el estiramiento del difuso muscular, va a bueno, siempre que hay entonces la estimulación del flujo muscular, este uso va a transmitir este estímulo a través de las terminaciones primarias y secundarias, que son las fibras sensitivas que parten del uso y se van a dirigir hacia dónde, hacia el asta posterior de la médula. Aquí va a ser una sinapsis con la motoneurona anterior y luego va a venir una orden motora a las fibras musculares. La característica de este reflejo entonces es que es monosináptico, el reflejo miocárdico. ¿Por qué? Porque hay una sola sinapsis. Además, fíjense, ¿dónde parte el estímulo? En el uso muscular del músculo. ¿Y a dónde vuelve el estímulo? Al mismo músculo. No va hacia otro músculo, sino vuelve al mismo músculo. Entonces es un arco reflejo que parte del uso, va hacia la médula espinal, aquí hace una sinapsis con una neurona motora y la neurona motora a través del nervio motor vuelve sobre las fibras extrafusales del mismo músculo del que se había originado el estímulo. Entonces, este es un reflejo monosináptico. Hemos visto que este reflejo cumple una función amortiguadora, ¿verdad? Gracias a él, los movimientos van a ser amortiguados, porque de lo contrario, en estas gráficas observamos que el movimiento, gracias al uso, gracias a este mecanismo de cada vez de estimulación del uso, cuando hay el estiramiento de las fibras musculares, ya sea de manera lenta o rápidamente. Cuando es lenta, cuando es la respuesta estática, y cuando es repentina va a ser la respuesta dinámica, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas
vamos a ver que va a dibujar una gráfica así, una gráfica en la que hay digamos, las oscilaciones son mínimas, pero fíjense, cuando no hay uso o está denervado el uso, las oscilaciones que podrían haber en el movimiento. Entonces, en vez de que mi movimiento sea así lentamente y suave, va a ser dentro del uso logístico, o sea, dentro de este reflejo homeostático está el reflejo rotuliano, y vamos a ver otros reflejos más en la práctica, no solamente el rotuliano, el maseterino, el orbicular, varios. Vamos a ver también globo o de las oscilación de las sacudidas musculares cuando estamos en cuclillas, en sentadillas, como los músculos gastrocnemios se estiran y permiten que se contraigan inmediatamente. ¿Para qué? Para amortiguar esa caída del cuerpo sobre las piernas, ¿no? Hemos hablado también del reflejo tendinoso de Golgi, y hemos dicho que este es un reflejo inhibidor que se produce cuando hay una exagerada tensión sobre el tendón. Si el tendón resiste una tensión muy alta, ¿qué va a ocurrir? A través de estas fibras muy sensitivas de 16 micrómetros, fibras tipo 1, va a subir la tensión, va a ir más bien el estímulo, va a llegar hasta posterior y va a volver a través del músculo o del nervio motor. ¿Para qué? Para liberar la tensión del músculo, bajar la tensión del músculo. Además, no solamente va a estar conectado con la médula, sino también con el cerebelo y otras estructuras superiores, porque a partir de la médula este mismo reflejo va a llegar hacia el cerebelo por el fascículo espinocerebroso y con las conexiones entre el cerebelo y la corteza cerebral. Y desde ahí va a volver la respuesta. ¿Para qué? Para que se libere la tensión del músculo. Bien, ahí hemos quedado. Ahora veamos este reflejo flexor y el reflejo de retirar. A ver, para no poner tanta letra de por medio, veremos el dibujo que nos va a explicar muy bien en qué consiste el reflejo flexor. ¿Ven? Sí, aquí está la mano, ¿no? Está la mano. Y sobre los dedos de esta mano se aplica un estímulo, un pinchazo, un corte, una quemadura, ¿no? ¿Qué va a pasar? En ese rato voy a flexionar mi brazo. ¿Para qué? Para retirar mi mano del lugar del estímulo. Si me pincho, voy a retirar. Si me quemo, también. Entonces voy a hacer una flexión del brazo, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser el circuito neuronal? ¿Qué va a ocurrir aquí, este reflejo? ¿Cómo se va a producir? Fíjense, si me pincho a través de los nociceptores o nocireceptores, voy a percibir el pinchazo. Y eso se va a convertir en un estímulo que va a ser enviado hacia la médula espinal a través de las fibras A delta, ¿no es verdad? Por los nervios sensitivos. Va a ingresar a la médula y va a hacer contacto con la neurona del asta posterior. Además de la neurona del asta posterior, aquí va a encontrar en contacto, está con muchas interneuronas. ¿Recuerdan las interneuronas? Hemos hablado ayer, estas neuronas pequeñas, muy excitables, que conectan la porción sensitiva con la porción motora, integran estas dos porciones. Y además van a también integrar diferentes segmentos de la médula. Vean, entonces, estas interneuronas van a producir también, van a intervenir y finalmente van a terminar en dos motoneuronas. Estas dos motoneuronas va a ser una motoneurona que va a enviar señales de excitación para los músculos
flexores. Y la otra motoneurona que va a enviar señales de inhibición para los músculos extensores. En este caso, las señales de excitación van a ir hacia los músculos agonistas y los de inhibición van a ir a los músculos antagonistas. Entonces, me pincho o me quemo, el dolor va a hacer que retire el brazo y fíjense, estoy flexionando. Los músculos flexores se contraen, van a ser excitados y los músculos extensores se van a relajar, se van a dilatar. Estos músculos van a ser inhibidos. Entonces van a ser excitados los agonistas e inhibidos los antagonistas. Ahora, si ustedes observan aquí, ¿qué tipo de reflejo será? ¿Tipo monosináptico o polisináptico? Polisináptico. Polisináptico. A diferencia del miotático, donde hay una sola sinapsis, vean, aquí tenemos ya una aquí, otras aquí, fíjense la cantidad de neuronas que intervienen, ¿no? Además, para que salgan por dos vías diferentes, una excitando y otra inhibiendo, a través de una excitación y una inhibición recíproca. Bien, el otro reflejo, que el reflejo de retirada, es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ya no involucra solamente una extremidad, una parte de nuestro brazo, del dedo, ¿no? Sino si yo me apoyo en un lugar con todo mi cuerpo y en ese lugar hay un estímulo que me obliga a retirarme, y hacer con eso el trabajo de retirar, retiro no una parte, sino que retiro todo el cuerpo, ¿es verdad? O toda una parte grande del cuerpo. Ya no solamente flexiono un brazo, un antebrazo, sino voy a retirar todo mi cuerpo. Entonces van a intervenir muchos más músculos con este mismo mecanismo, con un reflejo más complejo todavía, porque van a intervenir bastantes músculos. Bien. Ahora, hay el reflejo extensor cruzado. Este reflejo, volviendo al gráfico, es más complejo todavía. Si aquí tengo el estímulo, que el estímulo va a ser una descarga, tal vez un alacrán, un escorpión o una serpiente. Yo estoy queriendo alzar este control y aparece una serpiente justo cuando estoy queriendo alzar. ¿Qué voy a hacer? Voy a retirar mi brazo. Ya hemos visto, por mediante el reflejo flexor. Pero en estos casos, cuando hay un estímulo tan fuerte como ese, por ejemplo, no solo un pinchazo, sino un estímulo tan fuerte, tan agresivo, porque yo sé que si no me retiro me va a matar, ¿verdad? Entonces, retiro mi brazo y fíjense, estiro el otro. ¿Para qué? Para estirando voy a alejar más este lugar del sitio del estímulo. Esta mano la voy a alejar más del sitio del estímulo. Eso se llama extensor cruzado. Ahora, si vamos al circuito neuronal de este reflejo, ¿dónde está el estímulo? En este dedo, en esta mano. Va a ir a través de este mecanismo, ¿no? Igual, ahora puede ser que me haya llegado a tocar o no, pero el estímulo va a subir, va a llegar hasta posterior de la médula, luego va a ser sinapsis por todas estas interneuronas y va a producir ¿qué? La flexión de este brazo. Pero fíjense también al mismo tiempo va a ir al lado contralateral, va a haber también sinapsis con interneuronas y va a producir la excitación de los músculos extensores y la inhibición de los flexores. Al contrario del brazo derecho, el brazo derecho estoy flexionando y el brazo izquierdo lo estoy extendiendo.
¿no? Exactamente al contrario, por eso se llama extensor cruzado o flexor también cruzado. Este reflejo es mucho más complejo y es un reflejo de tipo polisináptico, más sinapsis todavía que interviene. Son los reflejos que tenemos. Esta es inervación e inhibición e inervación recíprocas se refiere precisamente a la excitación de un grupo de músculos que está asociada a la inhibición de otros, ¿verdad? Se excitan los agonistas y se inhiben los antagonistas. Ahora, ayer, cuando empezamos el tema, dijimos que la médula espinal no es solamente un lugar de paso para las sensaciones que ascienden, ¿verdad?, hacia el tronco del encéfalo y hacia el encéfalo, y un lugar de paso de la sensación o de las órdenes motoras que bajan desde las estructuras superiores hacia los músculos. Si fuera así, sería casi como una de estas autopistas cerradas, ¿no?, donde no se puede entrar ni salir, solo desde el punto de inicio hasta el final. Antes se creía eso, pero con lo que se han estudiado nuestras interneuronas y las conexiones que hay a nivel de la propia médula, se comunican los diferentes segmentos. Y luego se han hecho estudios más en detalle las funciones de la médula. Se ha visto que la médula es asiento de diferentes reflejos, como estos, por ejemplo, el reflejo miotático. Fíjense, es un reflejo medular 100%, ¿no? Pero hay otros reflejos más complejos todavía que siguen presentes aún que haya producido una interrupción de la comunicación entre si esta es la médula, este es el bulbo, y aquí la protuberancia lumbar, ¿no? Si se ha producido una interrupción de la comunicación entre la médula y el bulbo, una sección de este nivel, ya sea una sección experimental, como se dice con los animales de experimentación, o por un accidente del ser humano, se ha visto que se mantienen todos estos reflejos, ¿sí?, tanto en los animales como en el ser humano. Al principio hay una parálisis total y una falta de respuesta a los estímulos. Esto se debe generalmente al trauma, ¿no?, al shock que ha sufrido ya sea el animal por la interrupción o el ser humano por el trauma que ha sufrido. Pero luego va pasando el tiempo y se empiezan a recuperar ciertos reflejos, es decir, respuestas a estímulos. Es la reacción de apoyo positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que los animales, cuando son estimulados en sus almohadillas o en sus patas, apoyan para caminar, responden con un reflejo muscular, ¿no? Se estimula y hay una respuesta. No quiere decir que caminan, están paralíticos, obviamente, por esta sección, pero hay una respuesta muscular. Eso muestra que la médula es un sitio donde están asentados esas funciones. También nos está mostrando que la médula es un órgano que ha evolucionado en el principio de los tiempos, de los primeros animales, y
ya empezaron a evolucionar la médula, y a animales que no tenían una buena parte, digamos, desarrollado una buena parte de los órganos nerviosos o de las estructuras nerviosas superiores, es decir, turoraquídeo, mesencéfalo, ya tenían médula para cumplir con ciertas funciones básicas del movimiento, ¿no? Luego, también este reflejo medular de enderezamiento. ¿Qué quiere decir enderezamiento? Este reflejo de intentar pararnos, de luchar contra la gravedad y ponernos de pie. Tanto en los animales, de enderezarse de cuatro patas, como en nosotros mismos. Hay mantenido este reflejo. No quiere decir que el animal se incorpore y empiece a caminar, porque no puede hacerlo, obviamente, pero el reflejo ante la estimulación adecuada se presenta. Luego también hay los movimientos rítmicos de la marcha de un solo miembro, las marchas recíprocas de las extremidades opuestas, la marcha diagonal entre las cuatro extremidades, el reflejo de marcar el plazo y el reflejo de galope. Fíjense, todos esos experimentos lo han hecho con animales preparados para esto, ¿no? Animales con los que se ha seccionado, digamos, la conexión entre el bulbo y la médula, y fíjense, han sido colgados con un aparato especial, un soporte especial, y esa estimulación hace que ellos muevan las patas. Ahora, ese movimiento de las patas es rítmico, igual que lo que sucede cuando se camina, ¿no es verdad? Cruzar ese movimiento de llevar una pata y la otra al mismo tiempo, y la ritmicidad en el movimiento se mantiene. Eso quiere decir que estos movimientos de nosotros, de los humanos, también este movimiento rítmico de llevar un pie y luego el otro, puede mantener como reflejo. Lo mismo el reflejo del galope. Cuando los perros o los animales caminan, ¿cómo lo hacen? Llevando una pata, la pata opuesta, ¿no? Cada lado, o la delantera y la trasera. Nosotros también caminamos más o menos parecido, pero nosotros levamos el brazo, fíjense, este pie adelante y este brazo adelante, marcha, ¿no? Vamos marchando. Lo mismo vamos haciendo así. Y cuando los animales galopan, cuando aceleran el paso, ya no lo hacen así, sino van galopando, impulsándose con todas sus patas al mismo tiempo. Entonces, esos reflejos se mantienen, lo que demuestra que la médula es lugar de asiento de estas funciones. Pues no es solamente un lugar de paso, de sensaciones que van o que vienen, o órdenes motores que vienen. También se ha visto que en este mismo tipo de situaciones, cuando se fractura un hueso, ¿qué ocurre con los músculos que están alrededor? Se contraen. Ese reflejo también se mantiene en este tipo de situaciones. También cuando hay una peritonitis, que es la peritonitis, la inflamación del peritoneo, generalmente se da porque, es decir, hay una perforación del estómago por una úlcera, o hay una perforación del intestino por una apendicitis, y el contenido del estómago, del intestino, pasan al peritoneo y este se inflama, ¿no? Por una inflamación muy seria. Uno de los síntomas de esa inflamación es el espasmo de la musculatura abdominal. Los músculos del abdomen se ponen muy contraídos, espásticos. Si ustedes tocan, están durísimos. No, normalmente, cuando tocamos normalmente el abdomen, palpamos, debería estar blando, depresible, eso es lo normal, ¿no? En cambio, nuestros pacientes están duras, está duro el abdomen, con una tabla. De hecho, los señólogos antiguos lo han llamado el abdomen en tabla.
que es como si estuviéramos tocando una tabla, ¿no? Se mantiene entonces ese reflejo de espasmo, de contracción de los músculos. También se mantiene la producción de calambres musculares, calambres que muchos de nosotros tenemos alguna vez, pues verdad, es una contracción espástica del músculo esquelético. Bien, además no solamente se mantienen esos reflejos que tienen que ver con el músculo esquelético, sino también con los reflejos autónomos que van a estar en relación con las funciones viscerales, ¿no? Ven, por ejemplo, los cambios de tono vascular como consecuencia de las variaciones de temperatura locales en la piel. Si aplicamos temperaturas locales sobre la piel, vamos a ver que va a variar el tono vascular, es decir, va a haber una vasodilatación o vasoconstricción, de acuerdo a si aplicamos frío o calor. También va a mantenerse la sudoración, es una función autónoma, es el sistema autónomo, que es la sudoración, la apertura de las glándulas sudoríparas para eliminar el líquido cuando hay exceso de calor en el interior del organismo. También se van a mantener los reflejos gastrointestinales que controlan algunas de las funciones del intestino. Todos vamos a ver la cantidad de reflejos gastrointestinales que tenemos en el sistema digestivo. Cada vez que nos alimentamos, por ejemplo, llega el alimento al duodeno que está saliendo del estómago, puede haber un reflejo que haga que si el alimento es demasiado ácido, inmediatamente se cierre el filo y deje de pasar alimento hasta que ese alimento se alcalinice, el ácido que ha pasado se alcalinice en el intestino. Una vez que ya se ha alcalinizado, nuevamente vuelve a abrirse el filo. ¿Y qué es el filo? Un músculo liso, básicamente, ¿no? Entonces, sus reflejos se pueden mantener. Reflejos peritoneointestinales que tienen la motilidad digestiva como respuesta a una irritación peritoneal, como les decía hace un momento. Luego, reflejos de evacuación de la vejiga o del colon, es decir, el reflejo de micción, el reflejo de defecación se van a mantener, las funciones que se pueden mantener. Y finalmente, el reflejo de automatismo medular, espasmo flexor, evacuación del colon, de la vejiga y otros reflejos. Fíjense entonces, todas estas funciones básicas se mantienen. O sea, el individuo está paralítico, está ahí, ¿no?, sin poderse mover, sin poder caminar, pero cuando se estimula, se provoca un estímulo, puede haber una respuesta muscular de estímulo. Entonces, esto nos muestra cómo la médula espinal es el asiento de funciones específicas. No solamente entonces un órgano que sirve de paso a las sensaciones y a las órdenes motoras. Bien, fíjense, cuando hay una sección de la médula y hay un shock medular, un accidente, por ejemplo, un accidente automovilístico, alguien que cae, se fractura la columna, y hay una sección de la médula, fíjense, al principio quedan deprimidas ciertas funciones, prácticamente el individuo va a estar choqueado, en coma, y si sale del coma no va a poder moverse, ¿verdad? Va a estar realmente incapacitado. Todos los reflejos medulares, estos que hemos visto, van a desaparecer, pero luego de unas horas o semanas las neuronas se van a ir recuperando, las neuronas de la médula van a ir recuperando gradualmente su excitabilidad y va a ocurrir cambios importantes, porque al principio la presión arterial va a descender, luego, porque el simpático va a quedar bloqueado, pero luego va a ir este mecanismo recuperando sus
funciones y va a volver la presión a retornar sus valores normales en unos pocos días. Todos los reflejos musculares esqueléticos van a quedar bloqueados. Después de unas semanas se van a ir normalizando. Luego, los reflejos que controlan el vaciamiento de la vejiga y del colon, que quedan abolidos también al principio, es decir, la persona no tiene control de la micción ni de la evacuación ni de la defecación, luego de unos días va a ir recuperando ese. Bien, entonces vean cómo nuestra médula tiene muchas funciones propias, además de ser el paso, obviamente, de todos los fascículos que están subiendo y bajando, ¿no? Bien. Pasaremos a un